Mi marido me trajo regalos de Europa, perfumes, chocolates, carteras de lujo. Después de una cena familiar, todo desapareció. Entonces mi nuera subió fotos con mi cartera. Llamé a mi hijo. Mi esposa dijo que la usaría más que tú, así que le di todo. Ahí fue cuando mi marido perdió la cabeza. ¿Dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento que me transformó de víctima en depredadora. Todo empezó el 8 de diciembre, cuando Ricardo regresó de su viaje de negocios por Europa. Llevaba 2 meses cerrando contratos para la empresa de importaciones donde trabaja desde hace 20 años. Lo esperé en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como una adolescente enamorada. A los 55 años, después de 28 años de matrimonio, todavía se me aceleraba el corazón cuando lo veía llegar con esa sonrisa que me había enamorado cuando tenía 27. «Para mi reina», me dijo sacando una maleta extra completamente llena de regalos que parecían sacados de un escaparate de lujo parisino. Perfumes Chanel, MX5, edición limitada. París, chocolates, Godiva belgas en cajas doradas, una cartera, Louis Vuitton. Capucines que había visto en Vogue por 2.847 euros y un collar de perlas del Mar del Sur con certificado de autenticidad que valía más que mi coche. «Ricardo, esto debe haber costado una fortuna», le dije mientras admiraba cada regalo en nuestro dormitorio, calculando mentalmente que había gastado al menos 8.000 euros. «Carmen, llevo 2 meses trabajando 18 horas diarias. Mi mujer se merece lo mejor», respondió besándome la frente. «Conseguí el contrato con los franceses. Podemos permitírnoslo». Y yo, bendita sea mi inocencia, le creí cada palabra. Al día siguiente, decidimos organizar una cena familiar para celebrar su regreso. Invitamos a nuestro hijo Diego, de 30 años, vendedor de automóviles con más ambiciones que resultados, y su esposa Valeria, de 28, enfermera que últimamente trabajaba menos horas porque decía que el Hospital Ramón y Cajal era demasiado estresante para alguien sensible como ella. Preparé paella valenciana, el plato favorito de Ricardo, y saqué mi mejor vajilla de Lladró. Los regalos estaban distribuidos por la mesa del comedor, como un pequeño museo de lujos europeos. Quería que Diego y Valeria vieran lo orgullosa que estaba de mi marido proveedor. «Papá, te has superado esta vez», dijo Diego admirando el collar de perlas con una intensidad que debería haberme alertado. Mamá va a ser la envidia de todo el club de lectura. Valeria tomó la cartera Louis Vuitton y la examinó como si estuviera tasando una pieza de arte. «Es preciosa, Carmen. Exactamente igual a la que sale en el último Vogue. Debe haber costado al menos 3.000 euros». «No preguntes precios, mija», respondí riéndome. Una dama nunca revela el costo de sus regalos. Pero noté algo en sus ojos que me incomodó profundamente. Una especie de hambre calculadora, como si estuviera memorizando cada detalle para un propósito que yo no podía imaginar. La cena transcurrió aparentemente normal. Diego nos contó sobre sus ventas decepcionantes del mes. Valeria mencionó algunos casos traumáticos en el hospital que la estaban afectando emocionalmente. Y Ricardo narró historias divertidas de sus reuniones en París e Italia. Pero mientras preparaba café en la cocina, escuché voces susurrantes en el comedor. No podía distinguir las palabras, pero el tono de Diego sonaba urgente, casi desesperado. Cuando regresé con la bandeja de café y pastelitos, encontré a los 3 en un silencio tan forzado que hasta el aire parecía tenso. «¿Todo bien?», pregunté con esa sonrisa de madre que detecta mentiras a kilómetros de distancia. «Perfecto, mamá», respondió Diego demasiado rápido, evitando mi mirada. «Solo le estaba diciendo a papá que Valeria y yo estamos pensando en mudarnos a un apartamento más grande». Ricardo asintió, pero había algo extraño en su expresión. En 28 años de matrimonio, había aprendido a leer cada microexpresión de su rostro, y algo definitivamente no encajaba. Diego y Valeria se fueron alrededor de las 11. Los despedí con besos y abrazos, pero Valeria volvió a tomar la cartera Louis Vuitton antes de irse, acariciándola como si ya fuera suya. «Es realmente hermosa», murmuró con una voz que me puso la piel de gallina. Nunca había visto una tan perfecta. Esa noche,
Mientras guardaba mis regalos en el armario con el cuidado que merecían objetos tan valiosos, le pregunté a Ricardo sobre la conversación misteriosa que había escuchado. No era nada importante, amor. Diego está estresado por el trabajo. Eso es todo. Pero había algo en su voz que no me convenció. Algo que me mantuvo despierta hasta las 3 de la madrugada, preguntándome qué secretos se estaban cocinando en mi propia casa. Lo que no sabía era que esa sería la última noche que vería mis regalos en su lugar. Al día siguiente, mi mundo perfecto comenzaría a desmoronarse de la manera más traicionera y dolorosa que una madre puede imaginar. La mañana del 9 de diciembre amaneció con esa quietud extraña que precede a las catástrofes. Ricardo había salido temprano a la oficina para cerrar asuntos urgentes antes de las vacaciones, y yo tenía el día libre para disfrutar mis regalos en privado. Decidí estrenar uno de los perfumes Chanel y usar la cartera Louis Vuitton para ir al mercado de San Miguel. Pero cuando abrí el cajón donde había guardado mis tesoros la noche anterior, me encontré con el vacío más absoluto que había visto en mi vida. Todo había desaparecido. Los perfumes, los chocolates, el collar de perlas, la cartera, como si un ladrón fantasma hubiera visitado mi armario durante la noche. Mi primer instinto fue pánico puro. Corrí por toda la casa revisando ventanas y puertas como una detective aficionada, pero no había señales de entrada forzada. Nuestro televisor Samsung de 75 pulgadas seguía en su lugar. Mi joyero con mis anillos de compromiso y matrimonio permanecía intacto, y la computadora portátil de Ricardo descansaba tranquilamente sobre su escritorio. ¿Qué clase de ladrón se lleva perfumes y chocolates, pero ignora un televisor de 3.000 euros? Llamé a Ricardo inmediatamente. Amor, ¿tú moviste los regalos que me trajiste de Europa? ¿Qué regalos?, preguntó con una voz tan distante que parecía estar hablando desde otro planeta. Ricardo, no bromees conmigo. Los perfumes Chanel, la cartera Louis Vuitton, el collar de perlas, todo ha desaparecido de mi armario. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la línea. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como la de un hombre cargando un peso terrible. Carmen, creo que deberíamos hablar cuando llegue a casa. ¿Hablar de qué? ¿Sabes dónde están mis cosas? Llego en 1 hora. Por favor, mantén la calma. Mantén la calma. Como si perder regalos que valían más que mi salario de 3 meses fuera algo para tomarse con filosofía zen. Pasé esa hora caminando por la casa como una leona enjaulada, y fue entonces cuando me acordé de algo. La forma obsesiva en que Valeria había examinado la cartera la noche anterior, esa mirada hambrienta que me había dado escalofríos. Por impulso, decidí revisar Instagram. Valeria era de esas personas que documentaban cada momento de su vida en redes sociales, desde su café matutino hasta su rutina de skincare nocturna. Lo que encontré me quitó el aliento y me llenó de una furia que no sabía que tenía. Ahí estaba mi nuera, sonriendo como una reina en una selfie tomada esa misma mañana en el espejo de su dormitorio, llevando exactamente mi cartera Louis Vuitton. Pero no era solo la foto lo que me indignó. Era la descripción que había escrito. ¿Comenzando el día con estilo? ¿Cuando tu suegra finalmente entiende quién merece las cosas lindas? Blessed Life, Louis Vuitton, Upgrade, Complete, New Me. Los comentarios eran aún peores. Y Sofía Márquez, por fin alguien que aprecia el lujo. Y Laura Castillo, ese color te queda perfecto, mucho mejor que a... ¿ya sabes? Y Carmen Rodríguez Nurs, ¿las suegras modernas entienden las prioridades? Me temblaron tanto las manos que casi tiro el teléfono. Mi propia nuera no solo había robado mi regalo, sino que lo estaba presumiendo públicamente, como si yo fuera una vieja generosa que había entendido su lugar en la jerarquía familiar. Inmediatamente marqué el número de Diego. Su teléfono sonó eternamente antes de que contestara con una voz culpable que me confirmó que sabía exactamente por qué estaba llamando. «Hola, mamá», dijo con el tono de un niño de 5 años que acababa de romper el jarrón de la abuela. «Diego, necesito que me expliques inmediatamente por qué tu esposa tiene mi cartera Louis Vuitton y por qué está humillándome en redes sociales». Otro silencio largo y tenso. Estos silencios se estaban volviendo la banda sonora de mi familia disfuncional. «Mamá, ¿de qué estás hablando?»,
Tu esposa subió una foto a Instagram con mi cartera, riéndose de mí y sugiriendo que finalmente entendí quién la merece más. Quiero una explicación. Ahora. Ah, eso. Su voz sonó como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra para evitar pisar una mina terrestre. Valeria me comentó que le encantaba la cartera, y yo pensé que ella la usaría más que tú. Las palabras me golpearon como martillazos en el pecho. ¿Perdón? Mamá, no te ofendas, pero seamos honestos. Tú casi nunca sales. Trabajas desde casa, vas al supermercado Mercadona y a misa los domingos. Valeria sale todos los días al hospital, tiene una vida social más activa, va a eventos. Parecía lógico que... Diego, lo interrumpí con una voz que no reconocí como mía, fría como el hielo del Ártico. Esa cartera era un regalo de tu padre para mí. No era tuya para regalarla a tu esposa. Mamá, no seas dramática. Es solo una cartera. ¿Solo una cartera? ¿Y dónde están mis perfumes Chanel? ¿Y mis chocolates Godiva? ¿Y mi collar de perlas del Mar del Sur? Valeria pensó que podrías compartir los regalos como una familia unida. Colgué el teléfono sin dejarlo terminar la frase. Mis manos temblaban de una rabia tan pura que pensé que podría incendiar la casa con la mirada. Cuando Ricardo llegó a casa esa tarde, tenía la expresión de un hombre que había estado cavando su propia tumba durante horas. Se sentó en nuestro sofá como si pesara 500 kilos y me miró con ojos que suplicaban perdón antes de abrir la boca. Carmen, tengo que contarte algo, y va a dolerte mucho. Si es sobre mis regalos, ya sé dónde están. Lo que quiero saber es cómo llegaron allí. No, amor, es algo más, algo que cambia todo lo que crees saber sobre esta situación. Y ahí fue cuando mi marido me reveló la primera mentira de una red de engaños que había estado creciendo bajo mis narices durante meses, como un cáncer silencioso que estaba a punto de destruir todo lo que creía real en mi vida. Carmen, los regalos fueron una estrategia desesperada para salvar a nuestro hijo, dijo Ricardo con la voz quebrada como cristal. Diego está en problemas graves, y Valeria me pidió ayuda para una solución temporal que se nos fue de las manos. Me quedé mirándolo como si hubiera empezado a hablar en mandarín. ¿Una estrategia? Ricardo, me dijiste que eran regalos para celebrar tu éxito en Europa. Lo sé, y perdóname por mentirte, pero Diego vino a verme una semana antes del viaje. Está en serios problemas financieros, Carmen. Debe dinero a gente muy peligrosa. Mi marido me contó una historia que sonaba sacada de una película de gángsters de los años 90. Según él, Diego había pedido prestado dinero a usureros del barrio de Vallecas para invertir en un negocio de reventa de coches de lujo que prometía ganancias del 30% en 3 meses. El negocio resultó ser una estafa piramidal, y ahora debía 45.000 euros a hombres que cobraban con métodos poco diplomáticos. Me pidió ayuda desesperadamente, pero no tenemos esa cantidad disponible sin tocar nuestros ahorros para el retiro, continuó Ricardo con lágrimas en los ojos. Entonces, Valeria sugirió esta solución temporal. ¿Qué solución? Comprar objetos de lujo que ella pudiera usar para aparentar solvencia económica, mientras Diego conseguía un préstamo bancario formal. La idea era que después nos devolvieran todo, y tú tendrías tus regalos reales cuando la crisis pasara. La lógica de esa explicación tenía más agujeros que un queso suizo, pero Ricardo hablaba con tanta convicción que por un momento terrible dudé de mi propio juicio. ¿Era yo tan egoísta que no podía sacrificar unos regalos para salvar a mi hijo? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque sabía que te preocuparías hasta enfermarte por Diego, y él me pidió específicamente que mantuviéramos esto en secreto. Dijo que ya se sentía lo suficientemente humillado sin que su madre supiera que había sido tan ingenuo. Ricardo me abrazó con la fuerza de un hombre tratando de mantener unida su familia que se desmoronaba. Y por un momento sentí el alivio tibio de tener una explicación que no convertía a mi familia en monstruos. Pero ese alivio duró exactamente 24 horas. El 10 de diciembre, mientras preparaba lentejas para el almuerzo, mi hermana Elena me llamó desde Valencia con esa voz de cotilla profesional que desarrollan las mujeres que viven para el drama ajeno. Carmen, ¿has visto las fotos que Diego subió anoche a Facebook? ¿Qué fotos? Pregunté mientras removía las lentejas y pensaba en cuánto odiaba estas llamadas de Elena que siempre traían problemas. En Facebook, él y Valeria cenando en la terraza del Casino de Madrid.
El restaurante de 3 estrellas Michelin que cuesta 200 euros por persona. Elena era 2 años mayor que yo y tenía el molesto talento de estar siempre informada sobre las actividades de toda la familia a través de un stalking profesional en redes sociales. ¿La terraza del casino? Elena, debe ser un error. Diego está pasando por una crisis financiera terrible. Carmen, míralas tú misma. Están brindando con champán Dom Perignon que cuesta 300 euros la botella. Y Valeria lleva puesto el collar de perlas más hermoso que he visto en mi vida. Igual al que sale en las revistas de joyas. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que Elena podría escucharlo a través del teléfono. Con manos que temblaban como hojas, abrí Facebook en mi móvil y busqué el perfil de Diego. Las fotos me golpearon como una bofetada colectiva. Mi hijo y mi nuera, radiantes y elegantes, en el restaurante más exclusivo de Madrid. Valeria llevaba mi collar de perlas del Mar del Sur como si hubiera nacido con él puesto, y tenía mi cartera Louis Vuitton estratégicamente colocada sobre la mesa como un trofeo de guerra. La descripción de la foto era el colmo de la arrogancia. Celebrando que algunos sueños sí se hacen realidad, cuando el universo conspira a tu favor y las personas correctas entienden las prioridades. Blessed, New Life, un upgrade complete, grateful wife. Los comentarios eran aún más nauseabundos. Y Valeria enfermera, te lo mereces todo, reina. Y amigos de Diego, por fin alguien reconoce tu valor. Y Sofía Márquez, ¿esas perlas te quedan mejor que a cualquier otra persona? Llamé a Diego inmediatamente. Esta vez contestó al primer timbre, con una voz demasiado alegre para alguien que supuestamente estaba siendo perseguido por usureros violentos. Hola, mamá. ¿Cómo estás en este hermoso día? Diego, ¿puedes explicarme las fotos de la terraza del casino? Ah, esas. Su voz cambió instantáneamente al tono de un mentiroso pillado en flagrante. Bueno, resulta que conseguimos una reservación de última hora y Valeria había tenido una semana muy estresante en el hospital. ¿Una cena de 400 euros para relajarse? ¿Con champán de 300 euros? ¿Mientras debes dinero a usureros que pueden romperte las piernas? Mamá, fue solo esta vez. Valeria necesitaba sentirse especial. ¿Y la necesitaba sentirse especial usando mis perlas y mi cartera? Mamá, como te expliqué, las está usando temporalmente. Diego, son las 10 de la noche del 10 de diciembre. ¿Cuándo exactamente conseguiste el préstamo bancario para pagar a los usureros? Porque todos los bancos cerraron a las 2 de la tarde. El silencio que siguió fue tan profundo que creí que se había desmayado del otro lado de la línea. Diego, ¿sigues ahí? Mamá, la situación es más complicada de lo que entiendes. Entonces ilumíname, porque desde donde estoy sentada, parece que tu padre y tú me están tomando por la tonta más grande de Madrid. Es que... Pero Diego había colgado como el cobarde que estaba demostrando ser. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente a mi lado, como si no tuviera una preocupación en el mundo, me quedé despierta hasta las 5 de la madrugada, mirando las fotos de Facebook y leyendo cada comentario humillante. Por primera vez en 28 años de matrimonio, empecé a preguntarme si el hombre que roncaba a mi lado había estado mintiéndome sobre cosas mucho más serias que unos regalos robados. La mañana del 11 de diciembre debería haber sido perfecta para preparar la comida dominical que hacíamos cada semana. Pero cuando sonó el timbre a las 2 en punto, quien abrió la puerta ya no era la Carmen complaciente y confiada de una semana antes. «¡Feliz domingo!», dijo Diego entrando con Valeria como si fueran los dueños del mundo. Ella llevaba mi cartera Louis Vuitton colgada del brazo con la naturalidad de quien la había usado toda la vida. «¡Feliz domingo!», respondí con una sonrisa que me costó cada gramo de autocontrol que tenía. «¿Qué cartera tan bonita, Valeria? ¿Nueva?» «Gracias, Carmen. Es un regalo muy especial de mi marido. ¿Verdad, amor?», dijo acariciando la cartera como si fuera una mascota preciosa. Diego evitó mi mirada como si fuera radioactiva. «Bueno, técnicamente es mía», lo interrumpí con una voz peligrosamente calmada. «Pero según entiendo, la están usando temporalmente mientras resuelven su crisis con los usureros». El ambiente se volvió tan tenso que se podía cortar con un cuchillo de carnicero. Ricardo carraspeó desde el salón como si fuera a expulsar un pulmón. «¿Por qué no pasamos a comer? Carmen ha preparado su famoso cocido madrileño».
Durante la comida, observé a mi familia con la precisión de un entomólogo estudiando insectos venenosos. Ricardo desviaba la conversación cada vez que se acercaba al tema de los regalos. Diego masticaba nerviosamente, como si la comida fuera arena. Y Valeria actuaba como la reina de Saba en mi propia mesa. «Carmen, este cocido está divino», dijo examinando sus uñas, que ahora lucían una manicura francesa perfecta que costaba 60 euros en el salón más caro de Salamanca. «¿Dónde compraste el jamón ibérico?» «En el mismo sitio de siempre». «Mercado de San Miguel, puesto de Manolo». «Ah, claro. Supongo que algunas tradiciones nunca cambian», dijo con un tono que claramente implicaba que yo era una de esas tradiciones obsoletas. Después del almuerzo, mientras lavaba los platos y planeaba mi estrategia, Diego se acercó a la cocina como un penitente acercándose al confesionario. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, mi amor. Sé que estás molesta por lo de los regalos, pero necesito que entiendas la presión que estamos viviendo». Me sequé las manos y lo miré directamente a los ojos. «Diego, explícame una cosa. Si están en tantos problemas financieros que usureros los amenazan, ¿cómo se permitieron una cena de 400 euros en la terraza del casino?» «Fue solo una vez, mamá. Valeria había tenido una semana terrible en el hospital. Perdió un paciente y estaba devastada». «¿Con qué dinero?» «Usé mi tarjeta de crédito». «¿La misma tarjeta que supuestamente está al límite por las deudas de la estafa?» Diego se puso rojo como un tomate maduro. «Mamá, estás haciendo un interrogatorio por una simple cena». «Diego, no soy tonta, aunque claramente piensas que lo soy. Las cuentas no cuadran para nada». «¿Qué cuentas?» «Si debes 45.000 euros a usureros peligrosos, si no tienes dinero disponible, si estás desesperado por conseguir un préstamo bancario, ¿cómo justificas gastar 400 euros en champán Dom Perignon mientras usas las perlas de tu madre como accesorios para la humillación pública?» Diego me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente en su vida, como si finalmente se diera cuenta de que su madre tenía cerebro además de corazón. «Mamá, no entiendes la situación completa. Entonces ayúdame a entenderla, porque desde mi perspectiva, parece que tu padre y tú decidieron que era más fácil robarme a mí que enfrentar sus propios problemas. Nadie te está robando, ¿no? Entonces, ¿por qué Valeria subió fotos presumiendo mi cartera como si fuera un regalo tuyo? ¿Por qué no menciona ni una sola vez que es prestada? ¿Por qué escribió que finalmente entendí quién merece las cosas lindas?» Diego no respondió, pero la culpa estaba escrita en su cara como un cartel de neón. «¿Y por qué tu padre compró esos regalos específicos en Europa si ya sabía que eran para ustedes? ¿No habría sido más lógico dártelos directamente aquí en Madrid? Porque me están mintiendo, Diego. Y lo que no entiendo es por qué». Mi hijo me miró con una expresión que me asustó, una mezcla de culpa, frustración y algo que parecía peligrosamente cercano al resentimiento. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón, te estamos mintiendo». El corazón se me detuvo. ¿Qué? No hay usureros, no hay deudas con gángsters, no hay crisis financiera mortal. Entonces, ¿por qué? Porque Valeria quería esas cosas y nosotros pensamos que tú no las necesitabas realmente. Sus palabras me cortaron como cuchillos calientes. ¿No las necesitaba? Mamá, seamos brutalmente honestos. Tú casi nunca sales de casa. No vas a fiestas elegantes, no tienes una vida social que requiera lujos. Esas cosas se habrían quedado guardadas en tu armario juntando polvo mientras Valeria las puede usar y apreciar todos los días. Eran regalos de mi marido para mí y siguen siendo regalos de tu marido. Solo que ahora los está usando alguien que realmente puede sacarles provecho. En ese momento, Valeria entró a la cocina como si hubiera estado esperando detrás de la puerta para hacer su gran entrada triunfal. «Carmen, espero que no estés molesta por las fotos. Diego me contó que le explicó la situación». La miré a los ojos y vi algo que me heló hasta los huesos. No había ni un rastro de culpa, remordimiento o vergüenza. Para ella, robar mis regalos y humillarme públicamente era completamente normal y justificado. ¿La situación? Pregunté con una calma que no sabía que poseía. Que nosotros necesitamos estas cosas más que tú. Es simple lógica generacional. Carmen. Y ahí fue cuando entendí que no estaba lidiando con un malentendido familiar o un momento de debilidad financiera. Estaba lidiando con algo mucho más calculado, cruel
y sistemático de lo que mi mente inocente había podido imaginar. Valeria, dije con una calma glacial que sorprendió hasta a mí misma. Esas cosas no son tuyas para necesitar, son mías para usar cuando se me antoje. Carmen, no te pongas dramática, son solo objetos materiales. No, Valeria, es la falta de respeto hacia mí lo que me molesta, y tu actitud de que tienes derecho a mis cosas porque eres más joven. Diego suspiró como si fuera una adolescente hormonal haciendo berrinche. Mamá, Valeria tiene razón, estás exagerando todo esto. Fue en ese momento cuando Ricardo entró a la cocina, atraído por las voces tensas, y su expresión cambió completamente cuando captó la atmósfera. ¿Qué está pasando aquí? Tu esposa está haciendo un drama épico por unos regalos que pueden ser mejor aprovechados, dijo Valeria con un desdén que me quitó el aliento. Ricardo me miró, luego miró a Diego, después a Valeria, y por primera vez en días vi al Ricardo real emergiendo de debajo de todas las mentiras. Valeria, devuelve las cosas de Carmen ahora mismo. ¿Perdón? Valeria lo miró como si hubiera perdido completamente la razón. Devuelve la cartera, las perlas, los perfumes, todo, inmediatamente. Ricardo, pensé que habíamos acordado que... No hemos acordado nada. Tu esposo, señaló a Diego, me pidió ayuda con un problema financiero inventado, y tú has estado humillando a mi mujer en redes sociales, presumiendo cosas que robaste como si fueras una reina benevolente. ¿Humillando? Valeria se puso las manos en las caderas con actitud desafiante. Yo no he humillado a nadie, solo estoy viviendo mi mejor vida. ¿No? Entonces, ¿por qué escribiste que Carmen finalmente entendió quién merece las cosas lindas? ¿Por qué pusiste hashtags sugiriendo que hubo un upgrade en la familia? El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Esa publicación implica que Carmen es inferior, que no se merece cosas bonitas, que fue generosa al dárselas a alguien más merecedora, continuó Ricardo con una voz que iba creciendo en volumen y autoridad. Mi esposa trabajó 30 años como contadora para poder permitirse lujos ocasionales, y tú lo presentas como si fuera caridad de una vieja inútil hacia una joven que merece más. Papá, Valeria no quiso decir eso. ¡Basta ya!, rugió Ricardo con una fuerza que hizo temblar los platos. Carmen ya no puede más con sus mentiras, Diego. Y ahí fue cuando mi marido dijo las palabras que cambiaron todo para siempre. Tu madre sabe que tú escondiste los regalos reales en casa de Valeria para venderlos gradualmente sin que se diera cuenta. El mundo se detuvo por completo. Diego se puso blanco como papel de seda. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Susurré sintiendo como si me hubieran golpeado con un martillo en el pecho. Ricardo se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen, perdóname por mentirte durante días. Los regalos que te traje de Europa eran completamente auténticos. Perfumes Chanel Neige 5, edición limitada. París, una cartera Louis Vuitton. Capucines original, un collar de perlas del Mar del Sur con certificado de autenticidad. Costaron exactamente 8.847 euros. ¿Y dónde están ahora? Diego los escondió en el apartamento de Valeria el mismo día que llegué. El plan era venderlos uno por uno a compradores privados durante los próximos meses. Lo que Valeria está usando son falsificaciones baratas que compraron en el rastro de Malasaña para que no te dieras cuenta del robo. La revelación me golpeó como un tsunami emocional. No solo me habían robado, sino que habían planificado cuidadosamente reemplazar mis regalos auténticos con copias baratas para robarme lentamente sin que me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? Le pregunté a Diego con una voz que sonaba como vidrio roto. Porque necesitábamos dinero desesperadamente, admitió con una voz apenas audible. Pero me dijiste que no había crisis financiera. Mentí sobre eso también. ¿Sobre qué más me has mentido? Diego intercambió una mirada con Valeria que me dijo que estaba a punto de descubrir algo aún más devastador. Mamá, Valeria está embarazada. Felicidades, dije automáticamente, aunque algo en su tono me advertía que había una trampa. De 5 meses. ¿Y? El bebé no es mío. Las palabras cayeron en la cocina como una bomba nuclear. Valeria empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza o vergüenza. Eran lágrimas de pura rabia por haber sido desenmascarada. Diego,
No teníamos que decirle esto a tu madre, sollozó como una actriz de telenovela. Sí teníamos que decírselo, Valeria. Mis padres se merecen saber por qué robamos sus regalos, por qué necesitamos dinero urgente y por qué tú quieres asegurar tu futuro económico antes de que nuestro matrimonio explote públicamente. Ahí estaba la verdad cruda y despiadada. No había usureros, no había crisis de deudas mortales. Mi nuera había tenido una aventura, estaba embarazada de otro hombre, y había visto mis regalos como una oportunidad dorada para financiar su transición hacia una nueva vida, dejando a Diego destruido y a mí robada. ¿Desde cuándo lo sabes?, le pregunté a Diego. Desde hace 3 semanas, una semana antes de que papá regresara de Europa. Y decidieron robarme para financiar, ¿qué exactamente? Su divorcio, los gastos legales y un fondo de emergencia para cuando todo salga a la luz, respondió Diego con la voz quebrada de un hombre que acababa de perder todas sus ilusiones. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que acababan de despertar a la contadora forense que había ayudado a la policía a resolver fraudes millonarios durante 20 años. Y esa mujer tenía planes muy específicos para enseñarles lo que significaba jugar con la persona equivocada. Entiendo perfectamente la situación, dije con una calma que sorprendió a todos en la cocina. Necesitan dinero para manejar el escándalo del embarazo y la separación inevitable. Diego asintió aliviado, pensando ingenuamente que había logrado que su madre comprendiera la lógica retorcida de su traición. Pero hay algo que no me cuadra. Continué con la precisión de un cirujano. Si Valeria está embarazada de 5 meses de otro hombre, ¿por qué siguen viviendo juntos y actuando como una pareja feliz en redes sociales? La pregunta se quedó colgando en el aire como una acusación. Estamos intentando manejar la situación como adultos maduros, respondió Valeria secándose las lágrimas de cocodrilo. ¿Manejar qué situación? Diego acaba de decir que van a divorciarse. Bueno, no inmediatamente. La situación es compleja. Ah, entiendo. Van a esperar hasta después de que nazca el bebé para divorciarse oficialmente. Mientras tanto, Valeria puede quedarse con mis cosas y vender lo que necesite para su fondo de escape. Mamá, no es tan calculado como lo haces sonar. ¿No? Entonces explícamelo en términos simples. Ricardo intervino, claramente incómodo. Carmen, quizás deberíamos discutir esto en privado. No, Ricardo. Quiero que me expliquen aquí y ahora cuál es exactamente su plan maestro. Valeria intercambió otra mirada cómplice con Diego, y en esa mirada vi la confirmación de que había más secretos por descubrir. Está bien, dijo Valeria finalmente, quitándose la máscara de víctima completamente. La verdad es que Diego y yo no vamos a divorciarnos. ¿Perdón? El padre del bebé no quiere responsabilidades. Diego decidió que va a criar al niño como si fuera suyo y seguiremos casados. La información me golpeó como un balde de agua helada. Diego, ¿tú aceptaste criar al hijo de otro hombre? Mamá, amo a Valeria. Un desliz no define todo nuestro matrimonio. ¿Un desliz? Valeria tuvo una aventura durante meses, está embarazada de otro hombre y encima te robó. Eso no es un desliz, es una traición sistemática. Carmen, no juzgues situaciones que no entiendes, dijo Valeria con una frialdad que me puso la piel de gallina. ¿Situaciones que no entiendo? Soy una mujer casada desde hace 28 años. Entiendo perfectamente lo que significa la infidelidad y la traición. No todas las mujeres tienen la suerte de estar casadas con hombres perfectos como Ricardo, replicó con un veneno apenas disimulado. Había algo tóxico en la forma en que dijo eso, como si supiera algo sobre mi matrimonio que yo desconocía. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Nada específico, solo que algunas tenemos que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Ricardo se acercó a mí y puso su mano protectoramente en mi hombro. Carmen, creo que ya hemos escuchado suficientes mentiras por hoy. No, quiero entender esto completamente. Diego, ¿estás realmente dispuesto a criar al hijo de otro hombre mientras tu esposa te humilla públicamente? Sí, porque la amo. ¿Y Valeria va a quedarse contigo por amor? Voy a quedarme porque Diego me ofrece estabilidad y seguridad, respondió Valeria con una honestidad brutal. El padre del bebé es encantador, pero no tiene un euro. Entonces esto no es amor, es una transacción comercial. Llámalo como quieras, Carmen. Yo lo llamo ser práctica. ¿Y mis regalos forman parte de esta transacción?
Tus regalos son recursos familiares que pueden ser redistribuidos para el bien común, dijo con la frialdad de un contador calculando impuestos. Valeria, esos regalos no son recursos familiares, son propiedad privada mía. Carmen, seamos realistas, tienes 55 años. ¿Cuántas veces más vas a usar una cartera de casi 3.000 euros? Nosotros tenemos toda la vida por delante y un bebé que mantener. Sus palabras me cortaron como cuchillas de afeitar. En ese momento entendí que no estaba lidiando solo con una nuera codiciosa. Estaba lidiando con alguien que me veía como un obstáculo obsoleto para su felicidad. Valeria, esa cartera la voy a usar cada vez que se me antoje. Y si vivo hasta los 90, la voy a usar durante 35 años más. Pero sería mucho más práctico si... Pero nada, es mía. Los perfumes son míos, las perlas son mías, y los vas a devolver inmediatamente. No, la palabra se quedó suspendida entre nosotras como una declaración de guerra total. ¿Perdón? Dije que no, no voy a devolver nada. Diego intentó mediar desesperadamente. Valeria, quizás podríamos llegar a un acuerdo. No hay nada que acordar. La interrumpí con una autoridad que no sabía que tenía. O devuelve mis cosas ahora, o esto se convierte en un asunto legal. Valeria se rió con una risa que me heló la sangre. ¿Y qué le vas a decir a la policía? ¿Que tu nuera está usando tu cartera? Técnicamente, Diego es tu hijo. Si él quiso regalarme algo de la familia, está en todo su derecho legal, pero no era suyo para regalar. Demuéstralo en un tribunal. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Valeria había estado planeando esta estafa desde mucho antes de que Ricardo regresara de Europa. Había calculado cada movimiento, cada excusa, cada justificación legal posible. Pero lo que esta pequeña estafadora amateur no sabía era que acababa de desafiar a una mujer que había pasado 20 años ayudando a la policía a desenmascarar redes criminales mucho más sofisticadas que su operación de aficionada. Esa noche, después de que Diego y Valeria se fueran con mis cosas aún en su poder como trofeos de guerra, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop con la determinación de un general planificando una batalla decisiva. Si Valeria quería jugar un juego legal y psicológico, yo tenía algunos ases bajo la manga que ella ni siquiera sabía que existían. Empezando por mis 20 años como contadora forense especializada en fraudes financieros. Lo primero que hice fue revisar meticulosamente nuestras cuentas bancarias. Como contadora, siempre había manejado las finanzas familiares, pero hacía 6 meses que no revisaba los movimientos detalladamente por confiar en Ricardo. Lo que encontré me heló hasta los huesos. Durante los últimos 8 meses, Ricardo había hecho transferencias a Diego por un total de 12.000 euros. Pequeñas cantidades, nunca más de 800 euros a la vez, siempre con descripciones vagas como gastos varios, ayuda familiar o préstamo temporal. Ricardo, lo llamé desde el estudio con una voz que cortaba el aire. «Sí, amor, ven aquí inmediatamente». Cuando entró y vio la pantalla de la computadora con todos los movimientos bancarios detallados, su expresión confirmó que había sido descubierto en una mentira aún más grande. «¿Desde cuándo le estás dando dinero a Diego sin consultármelo?» «Carmen, puedo explicarlo todo». «Te escucho, y más te vale que sea la verdad esta vez». Diego realmente tenía problemas económicos, no con usureros, eso fue una exageración, pero sí deudas importantes de tarjetas de crédito y gastos que no podía cubrir. ¿12.000 euros en 8 meses? ¿Y no consideraste necesario mencionármelo? Pensé que podría ayudarlo sin que te dieras cuenta y sin preocuparte. Ricardo, llevamos 28 años casados. Nunca me has ocultado gastos de esta magnitud. ¿Desde cuándo Diego tiene prioridad sobre la transparencia de nuestro matrimonio? Ricardo se dejó caer en la silla como un hombre derrotado. Desde que Valeria empezó a presionarlo sistemáticamente. ¿A presionarlo cómo? Ella quiere un nivel de vida que él no puede proporcionarle con su salario de vendedor. Diego me pidió ayuda porque Valeria lo amenazaba constantemente con dejarlo si no podía mantenerla como se merecía. ¿Y tú decidiste subsidiar las demandas de mi nuera? Decidí ayudar a mi hijo a mantener su matrimonio estable. ¿Su matrimonio? Ricardo, ella lo estaba engañando con otro hombre mientras tú le dabas dinero para mantenerla feliz y callada. La ironía era tan cruel que me dieron ganas de reír y vomitar al mismo tiempo. Yo no sabía lo del embarazo ni lo de la aventura.
murmuró Ricardo. ¿Pero sabías que Valeria era manipuladora y problemática? El silencio de Ricardo fue más revelador que cualquier confesión. ¿Qué más me has estado ocultando? Nada más, Carmen. Te juro por mi madre que no hay más secretos. Pero había algo en su tono que me decía que seguía habiendo piezas faltantes en este rompecabezas. Y tenía razón. Al día siguiente, mientras Ricardo trabajaba, recibí una llamada de mi cuñada Patricia, la hermana menor de Ricardo, con esa voz nerviosa de alguien que sabe algo importante, pero teme las consecuencias. Carmen, necesito contarte algo muy delicado que he estado dudando en revelarte. ¿Qué pasa? ¿Patricia? Es sobre Diego y Valeria. Después de lo que pasó ayer en el almuerzo familiar, siento que tienes derecho a saberlo. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Saber qué? La semana pasada vi a Valeria en el Corte Inglés de Serrano. Estaba en la sección de ropa de bebé de lujo, comprando cosas que cuestan más que mi salario mensual. ¿Qué clase de cosas? Carmen. Gastó más de 700 euros en una sola compra. Pijamas de seda orgánica para recién nacido, mantas de cachemira italiana, cochecitos de bebé que cuestan 3.000 euros, cosas que cuestan más que lo que muchas familias gastan en bebés durante todo el primer año. ¿Estás completamente segura? Estaba en la cola directamente detrás de ella. Escuché cuando le dijo a la dependienta que su suegra era muy generosa y que podía permitirse solo lo mejor para su primer nieto. Las palabras me golpearon como un puño directo al estómago. Valeria estaba contándole a extraños que yo estaba financiando su estilo de vida de lujo. Carmen, hay más. Después de pagar, la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo textualmente que había encontrado la manera perfecta de asegurar su futuro financiero y que su suegra era demasiado ingenua para darse cuenta de lo que se avecinaba. ¿Dijo exactamente eso? Sus palabras precisas fueron: Carmen es tan tonta que cree que vamos a devolver todo después del bebé. No tiene idea de lo que realmente está financiando. En ese momento entendí que había estado subestimando gravemente la magnitud de la situación. Valeria no había tomado mis cosas por impulso, desesperación o necesidad momentánea. Había estado ejecutando un plan sistemático para robarme y humillarme mientras construía su nuevo nido financiero. Pero si ella quería jugar un juego largo y calculado, tenía una desventaja fatal. Acababa de desafiar a una mujer que había pasado 2 décadas desenmascarando estafadores mucho más sofisticados que ella. Era hora de que Valeria conociera a la Carmen real, la contadora forense que nunca perdía una batalla contra el fraude. Durante los siguientes 4 días, me convertí en detectora privada de mi propia vida, aplicando cada técnica de investigación financiera que había aprendido en mis años, ayudando a la policía a desmantelar redes de fraude. Revisé cada recibo, cada transacción, cada movimiento extraño de los últimos 8 meses. Lo que descubrí me dejó sin aliento y me llenó de una furia fría y calculada. Valeria había estado usando la tarjeta de crédito de Diego para compras que totalizaban más de 16.000 euros desde septiembre. Ropa de diseñador, tratamientos de belleza, restaurantes de lujo, escapadas de fin de semana a hoteles de 5 estrellas. Pero lo más alarmante era un pago recurrente de 400 euros mensuales a una dirección en Barcelona que no reconocí. Llamé a mi amiga Marta Fernández, que trabajaba en la unidad de investigaciones financieras del Banco de España. Marta, necesito un favor personal muy importante. Carmen, ¿está todo bien? Hace años que no hablamos y suenas extraña. Estoy descubriendo que mi familia me ha estado estafando sistemáticamente durante meses y necesito verificar una información. Le di la dirección de Barcelona y los detalles de las transferencias. Marta me prometió investigarla discretamente usando sus contactos en la policía catalana. Mientras esperaba su respuesta, decidí confrontar a Diego directamente, pero esta vez no en presencia de Valeria. Necesitaba romper el frente común que habían formado contra mí. Lo llamé a su oficina. Diego, necesito verte urgentemente. Solo tú y yo, sin Valeria. Mamá, estoy muy ocupado con las ventas de fin de año. Esto no es una petición. Nos citamos en el Café Central de la Puerta del Sol. Cuando llegó, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Mamá, antes de que digas nada, quiero que sepas que estoy completamente arrepentido de todo esto. ¿De todo qué, exactamente?
de haberte mentido sobre los usureros, de haber dejado que Valeria se quedara con tus regalos, de haber puesto mi matrimonio disfuncional por encima de mi familia real. Diego, ¿cuánto dinero le debes exactamente a tu padre? ¿Qué? He revisado minuciosamente todas las cuentas bancarias. Ricardo te ha transferido 12.000 euros en 8 meses. ¿Hay más dinero que no esté registrado oficialmente? Diego se puso pálido como un fantasma. ¿Papá te contó sobre las transferencias? Papá no me contó nada. Lo descubrí yo misma revisando cada transacción. Responde mi pregunta. ¿Cuánto más le debes? Mamá, la situación financiera es más grave de lo que imaginas. Diego, soy contadora forense. He desenmascarado redes de lavado de dinero por 500 millones de euros. No hay situación financiera que no pueda entender. ¿Cuánto dinero le debes a tu padre en total? 22.000 euros. La cifra me golpeó como un mazo. 22.000 euros. ¿En qué demonios gastaste 22.000 euros? Valeria dijo que necesitaba sentirse segura emocionalmente durante el embarazo. Renovamos completamente el apartamento, compramos muebles de diseño, ropa de bebé de marcas exclusivas, un seguro médico privado para el parto. ¿Gastaste 22.000 euros renovando un apartamento para un bebé que no es tuyo? Mamá, ese bebé va a ser mi hijo sin importar quién sea el padre biológico. Diego, ¿tú escuchas las palabras que salen de tu boca? Has endeudado a tu padre en 22.000 euros para mantener cómoda a una mujer que te engañó, te robó y te está humillando públicamente. No es tan simple como lo describes, ¿no? Entonces, hazlo simple para mí. Diego me miró con ojos desesperados y suplicantes. Mamá, si no mantengo a Valeria contenta y estable, ella se va con el bebé, y si se va, me quedo completamente solo sin nada. Y eso es peor que estar casado con alguien que te roba, te miente y te traiciona sistemáticamente. Para mí, sí. En ese momento entendí que mi hijo tenía un problema psicológico mucho más serio que las deudas financieras. Tenía una autoestima tan destrozada que prefería ser humillado y robado constantemente antes que enfrentar la posibilidad de estar solo. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Marta. Carmen, tengo información muy importante sobre esa dirección de Barcelona. ¿Qué descubriste? Es la dirección de un hombre llamado Carlos Mendoza, de 34 años. Según mis contactos en la policía catalana, tiene antecedentes por estafa sentimental y chantaje a mujeres casadas. El mundo se detuvo completamente. ¿Qué? Valeria le está enviando 400 euros mensuales desde septiembre. Aparentemente, él la amenazó con contarle todo a Diego y arruinar su matrimonio si ella no le daba dinero para mantenerse callado. Valeria no solo había engañado a Diego. Estaba siendo chantajeada por un delincuente profesional y había decidido usar el dinero de mi familia para financiar su silencio. Diego, dije colgando el teléfono y mirándolo directamente a los ojos. Tu esposa está pagando chantaje al padre del bebé con dinero que tu padre nos está prestando a nosotros. ¿Qué estás diciendo? Le expliqué todo lo que acababa de descubrir. La expresión de Diego cambió de confusión a horror absoluto, después a una rabia que nunca le había visto en sus 30 años de vida. Valeria me dijo que había cortado completamente el contacto con él. Te mintió. Me dijo que él no sabía del embarazo. Te mintió. Me dijo que me amaba y que el embarazo había sido un accidente horrible que lamentaba todos los días. Te mintió sobre absolutamente todo. Diego, mi hijo se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar como no lo había visto hacer desde que era un niño pequeño. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá? ¿Cómo salgo de este desastre? Ahora vas a ayudarme a recuperar mis cosas y a asegurarme de que Valeria pague por cada mentira, cada robo y cada humillación. ¿Cómo? Sonreí por primera vez en días. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una depredadora que acababa de identificar a su presa. Diego, es hora de que conozcas a tu madre real. ¿Qué tienes en mente, mamá? Por primera vez en una semana, sonreí con genuina satisfacción. Valeria cree que soy una mujer mayor, ingenua y fácil de manipular. Es hora de que conozca a la contadora forense que ayudó a la Guardia Civil a desmantelar redes de lavado de dinero por 500 millones de euros durante los últimos 20 años. Diego me miró con asombro total. ¿Qué? Tu madre no siempre ha sido solo la mujer que hace la contabilidad de pequeñas empresas familiares. Antes de que nacieras,
Trabajé 5 años con la Unidad de Delitos Económicos ayudando a rastrear redes criminales internacionales. Nunca me dijiste eso. Nunca necesitaste saberlo. Pero ahora tu esposa va a descubrir exactamente con quién decidió meterse. Le expliqué mi plan con la precisión de un estratega militar. Primero, necesitábamos evidencia sólida e irrefutable de que Valeria había cometido fraude y robo. Segundo, teníamos que recuperar mis objetos auténticos antes de que los vendiera definitivamente. Tercero, necesitábamos asegurarnos de que no pudiera repetir esta estafa con ninguna otra familia. ¿Cómo vamos a lograr todo eso? Diego, ¿confías completamente en mí? Sí. Entonces, esta noche vas a llegar a casa y vas a decirle a Valeria que tus padres han decidido regalarle oficialmente la cartera y las perlas como regalo anticipado de bebé, sin condiciones. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Porque necesito que baje completamente la guardia. Si piensa que ha ganado definitivamente, va a volverse descuidada y va a cometer errores fatales. ¿Qué clase de errores? Va a intentar vender mis objetos originales para conseguir dinero rápido adicional, y cuando lo haga, la vamos a atrapar con las manos en la masa. Esa noche, Diego siguió mis instrucciones al pie de la letra. Me llamó 2 horas después para contarme cómo había reaccionado Valeria a la supuesta generosidad familiar. Se puso eufórica, mamá. Empezó a planear inmediatamente qué más podía pedirte ahora que habías entendido la situación. ¿Qué más quiere? Dijo que si eras tan generosa con el primer nieto, probablemente estarías dispuesta a ayudar con los gastos del parto en la clínica Ruber Internacional. ¿La clínica más cara de Madrid? La misma. Cuesta 12.000 euros por un parto normal. 20.000 si hay complicaciones. Valeria estaba escalando sus demandas exactamente como había predicho mi experiencia con estafadores profesionales. Diego, mañana vas a decirle que hablaste conmigo y que estoy dispuesta a considerar ayudar con los gastos médicos, pero que necesito 2 semanas para reorganizar mis finanzas. ¿Y después? Después esperamos y documentamos cada movimiento que haga. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, mi cuñada Patricia me llamó otra vez con información crucial. Carmen, vi a Valeria en la joyería de Luis Romero en la Gran Vía. Estaba tratando de vender algo que parecía muy valioso. ¿Qué estaba vendiendo? No pude verlo claramente, pero el joyero lo estaba examinando con lupa bajo una luz especial. Parecía ser un collar o una pulsera muy elaborada. Era exactamente lo que había estado esperando. Valeria había decidido vender mis perlas originales para conseguir dinero rápido, confiando en que yo no me daría cuenta porque creía que las falsas que tenía en casa eran las auténticas. Inmediatamente llamé a Luis Romero. Lo conocía desde hacía 15 años porque había auditado su negocio cuando tuve mi propia empresa de contabilidad. Luis, habla Carmen Vega. Carmen, ¿cómo estás? Hacía años que no sabía nada de ti. Necesito preguntarte sobre un collar de perlas que una mujer joven intentó venderte en los últimos días. Ah, sí, una chica muy insistente con un collar impresionante. Quería que se lo comprara inmediatamente sin hacer preguntas. ¿Se lo compraste? No. Las perlas eran auténticas del Mar del Sur y muy valiosas, pero la documentación que me mostró era extremadamente sospechosa. ¿Qué clase de documentación? Un certificado de autenticidad muy reciente que no coincidía para nada con la antigüedad aparente de las perlas. Además, me pareció nerviosa y evasiva cuando le pregunté sobre la procedencia. Le dije que necesitaba una semana para verificar todo antes de hacer una oferta. Luis, ese collar es mío. Me lo robaron de mi casa. Carmen, ¿estás completamente segura? Absolutamente. ¿Puedes retenerlo hasta que llegue la policía? Por supuesto. Siempre me pareció que algo no cuadraba. Inmediatamente llamé a mi contacto en la Unidad de Delitos Económicos, la inspectora Ana Martínez, con quien había trabajado en varios casos complicados durante mis años como consultora. Ana, necesito un favor urgente después de muchos años. Carmen, ¿qué está pasando? Han pasado años desde la última vez que hablamos. Le expliqué meticulosamente toda la situación desde el principio. Ana me escuchó con la paciencia profesional de alguien acostumbrada a casos complejos de fraude familiar. Carmen, esto es más serio de lo que imaginas. Hemos estado investigando a alguien llamado Carlos Mendoza por liderar una red organizada de estafas románticas y chantajes a familias adineradas.
¿Tu nuera tiene conexión directa con él? Es el padre del bebé que espera, y aparentemente el cerebro detrás de toda la operación. Esto es mucho más grande de lo que pensabas inicialmente. Mendoza ha estado usando mujeres embarazadas para infiltrarse y estafar familias con dinero durante los últimos 3 años en toda España. ¿Qué quieres decir exactamente? Seduce estratégicamente mujeres casadas con familias solventes, las embaraza intencionalmente, y después las usa como herramientas para robar dinero y objetos valiosos de sus familias políticas, mientras él las chantajea para mantener el secreto y continuar financiándolo. En ese momento entendí que Valeria no era simplemente una nuera codiciosa que había cometido adulterio. Era parte activa de una organización criminal sofisticada, y mi familia había sido cuidadosamente seleccionada como su último objetivo. Pero esta red de estafadores profesionales había cometido un error fatal. Habían decidido atacar a la mujer equivocada. Ana, ¿cuánto tiempo necesitas para preparar un operativo completo contra toda la red? Dame 48 horas para coordinar con Barcelona y reunir toda la evidencia. Pero Carmen, necesito que me prometas solemnemente que no vas a intentar manejar esto sola. Te lo prometo. Pero lo que no le dije a Ana era que ya tenía mi propio plan final en marcha para desenmascarar públicamente a Valeria antes de que la policía se la llevara. Esa noche llamé a Diego y le pedí que organizara una cena familiar especial para el 18 de diciembre. Dile a Valeria que quiero disculparme oficialmente por haber sido tan difícil con el tema de los regalos, y que queremos discutir seriamente los gastos del bebé y su futuro. ¿Estás segura, mamá? Después de todo lo que ha pasado, Diego, confía en mí una última vez. Mañana por la noche, todo este pesadilla va a terminar para siempre. El 18 de diciembre. La cena comenzó exactamente como había planificado. Valeria llegó radiante, presumiendo mi cartera falsa Louis Vuitton como una reina exhibiendo la corona de la familia real. Carmen, Diego me dijo que quieres hablar sobre el futuro del bebé y los gastos médicos. Estoy completamente dispuesta a ayudar, respondí sirviendo vino mientras grababa secretamente toda la conversación con mi teléfono. Pero antes necesito entender mejor toda la situación financiera. ¿Qué quieres saber específicamente? ¿El padre biológico del bebé va a contribuir económicamente de alguna manera? Valeria intercambió una mirada nerviosa con Diego. Él no sabe del embarazo. ¿No sabe? Pero lleva 6 meses embarazada. ¿No es un poco tarde para mantenerlo en secreto? Es complicado, Carmen. No entiendes la situación. ¿Complicado cómo? ¿Porque has estado chantajeándolo y él te está chantajeando a ti? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de la sala. ¿Qué acabas de decir?, susurró Valeria. Dije que has estado en una guerra de chantajes mutuos con Carlos Mendoza. 400 euros mensuales enviados a Barcelona desde septiembre, ¿verdad? Valeria se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de agua. No sé de qué estás hablando. ¿No? Entonces, ¿por qué ayer intentaste vender mis perlas auténticas en la joyería de Luis Romero? Yo no intenté vender nada. Valeria, las perlas que llevas puestas ahora son falsificaciones baratas del rastro. Las auténticas están en poder de la policía como evidencia de robo con documentación falsificada. Diego miraba alternativamente a su esposa y a mí, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Valeria, dijo finalmente con una voz quebrada, ¿es cierto lo del chantaje mutuo? Diego, puedo explicarlo todo. ¿Es cierto o no? Sí, pero no es lo que piensas. ¿Y intentaste vender las perlas de mi madre? Necesitaba dinero urgente para... ¿Para qué? ¿Para pagarle más dinero al criminal que te embarazó? La máscara de Valeria finalmente se desplomó completamente, revelando a la estafadora fría y calculadora que había estado oculta durante meses. ¿Sabes qué, Diego? Sí, es cierto. Todo es cierto. Carlos y yo hemos estado trabajando juntos desde el principio. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes son una familia de perdedores patéticos que nunca iba a entender lo que significa tener ambiciones reales. ¿Perdedores? Ricardo había estado callado hasta ese momento, pero su voz ahora tenía un filo mortal. Sí, perdedores. Tú con tu trabajo mediocre, Carmen con su vida aburrida de contadora jubilada, y Diego con su necesidad patética de ser amado por cualquiera que le preste atención. Carlos me ofreció una vida real, con dinero real,
lejos de esta mediocridad. ¿Entonces todo fue planificado desde el primer día? Pregunté mientras seguía grabando cada palabra. Por supuesto que fue planificado. ¿Crees que me casé con Diego por amor? Carlos investigó a familias de clase media con ahorros y propiedades. Ustedes fueron seleccionados específicamente. El plan era vaciar sus cuentas gradualmente y después desaparecer con una nueva identidad. ¿Y el bebé? El bebé es mi boleto dorado de salida. Una mujer embarazada siempre genera compasión automática y dinero fácil. En ese momento exacto, sonó el timbre. Era Ana Martínez con 4 agentes de la Guardia Civil. Valeria Ruiz, dijo Ana entrando al comedor con autoridad absoluta. Está bajo arresto por fraude organizado, chantaje, robo con documentación falsificada y participación en red criminal. Mientras esposaban a Valeria, ella me miró con una rabia tan pura que me dio escalofríos. ¿Crees que has ganado, Carmen? Carlos tiene toda una red de contactos. Esto no termina aquí. Sí termina aquí, respondí con una calma glacial. Carlos Mendoza fue arrestado esta mañana en Barcelona junto con otras 12 mujeres que estaban operando exactamente la misma estafa en diferentes ciudades de España. La expresión de Valeria cambió de rabia a terror absoluto. Su red criminal completa ya no existe, continuó Ana, y tú vas a pasar los próximos 8 años en prisión. 6 meses después, estaba en mi terraza disfrutando café con mi hermana Elena, usando mi cartera Louis Vuitton auténtica y mi collar de perlas del Mar del Sur, que la policía había recuperado junto con todos mis otros regalos. Diego había conocido a una psicóloga llamada Sofía durante su terapia obligatoria, una mujer genuina que lo estaba ayudando a reconstruir su autoestima destruida. Ricardo había aprendido que la comunicación matrimonial no era opcional, y yo había redescubierto que la Carmen tranquila y complaciente podía transformarse en una guerrera implacable cuando las circunstancias lo requerían. Mi teléfono sonó. Era Ana Martínez. Carmen, ¿te interesaría volver oficialmente al trabajo como consultora especializada? Tenemos varios casos activos que podrían beneficiarse enormemente de tu experiencia. Miré mis perlas auténticas, mi cartera original, mis perfumes franceses. Después miré a Ricardo, que estaba leyendo el periódico en paz por primera vez en meses. Ana, creo que es hora de que Carmen Vega salga oficialmente del retiro, porque había aprendido algo fundamental. La venganza más dulce no es la que destruye a tus enemigos, sino la que te devuelve tu poder completo y te recuerda exactamente quién eres cuando decides dejar de fingir que eres menos de lo que realmente vales. Y yo valgo mucho más de lo que cualquier red de estafadores podría calcular o imaginar jamás. Valeria había subestimado fatalmente a la mujer equivocada, y ahora conocía el precio real de esa arrogancia.